noches, mi nombre es Douglas Araujo y soy alumno de la Cátedra de Lingüística número 2 de la Universidad Central de Venezuela. Pertenezco a la sección número 3, si no me equivoco, y vamos a hacer unos ejercicios de análisis del discurso, de análisis semántico y de análisis textual, de las estructuras textuales de algunas obras literarias que nos ha dejado la profesora como tarea y como ejercicio, Para comenzar voy a empezar por el ejercicio número 1, el cual es el ejercicio de todos los textos. Comprenden 4 textos, vamos a ver la microestructura, la macroestructura completa, el tipo de discurso y si hay algún tipo de estudio semasiológico o nomasiológico. Comenzamos con el texto número 1. El texto número 1 era un cuento, por así decirlo. Bueno, una novela, pero eso lo vamos a ver más adelante, Texto 1A, su microestructura está compuesta por 3 tipos de párrafo. Párrafo introductorio de situación, nos plantea una situación y nos establecía dentro de ella para poder entender la historia, porque estábamos dentro de un capítulo, no dentro de induciendo la historia, está induciendo el capítulo, Tenemos un párrafo de desarrollo temporal. ¿Por qué? Porque son una serie de sucesos, uno detrás de otro, el cual nos marca una historia o un cuento, por así decirlo, un relato, para poder entender mejor lo que está tratando el tema. Y el párrafo de conclusión o desenlace, puesto que nos dice qué es lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Se leyó la carta, se supo que un joven se había roto sus 2 piernas. La idea principal pues era informar de una enfermedad. La idea secundaria pues el miedo de los habitantes, la incertidumbre cuando llega el jinete y bueno, la lejanía de los pueblos de aquel entonces pues enmarca mucho eso dentro del texto. Título del texto: GF capítulo 2. No tenemos muchas relaciones de acuerdo a lo que es el título y lo que es la historia, puesto que no sabemos qué es GF, pero supongo que leyendo toda la historia pues sabremos qué significan estas siglas. El tema es una historia de mediados de 1700-1800 por lo de los caballos y los jinetes, la lejanía de los pueblos y la carta, que nos narra la ruptura de la pierna de un pueblo lejano. Contenido pues una narración, un cuento, una narración o novela, mejor dicho. Una superestructura, la cual nos define el tipo de texto narrativo, una novela o una historia por capítulos. Y tenemos la estructura de este tipo de texto, pues es historia, trama. La historia es la historia de este joven que se rompe las piernas. La trama es la llegada del jinete, la incertidumbre. Está dividida en episodios. Este es el episodio número 2 o capítulo número 2 y tiene una serie de sucesos. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues se rompió las 2 piernas, una serie de sucesos, van al médico, buscan de solucionar el problema. Después tenemos el estudio semasiológico de una palabra, la cual es criada. Criada se puede ser tomada por una persona que fue criada o esperar su evolución o su crecimiento por otra persona. Y en este caso se usa como una persona que trabaja como servidumbre de una casa, de una hacienda. Hablemos del tipo de discurso establecido acá. Fue un discurso de tipo indirecto porque establece la opinión del autor a través de los personajes. Y bueno, es un discurso escrito de tipo indirecto, literario, porque bueno, habla de una historia, una narración, Vamos con el segundo texto, el 2B. Es un texto histórico. Tenemos la microestructura, La primera parte es el párrafo introductorio de justificación. ¿Por qué? Porque nos estaba dando todas esas razones detalladas del por qué había elegido él este tema. Luego viene un párrafo de desarrollo histórico. Nos plantea una reseña histórica, nos lleva al pasado, y nos plantea la evolución del caudillismo a través de Latinoamérica y de Venezuela y su relación uno con el otro, bastante
bastante importante. Y tenemos un párrafo de conclusión conciliativo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos dice todo lo del caudillismo y plantea su idea muy firme, nos plantea otra al final. ¿Por qué? Porque nos da una opinión diferente a lo que veníamos viendo, lo cual nos lleva a odiar lo que es el caudillismo o amarlo, sino tener una opinión más crítica o centrada o neutral de lo que fue este tema. La idea principal es el fenómeno caudillista en Venezuela y en la América Latina. Idea secundaria, la reseña histórica del caudillismo, ¿ok? Y luego viene una evolución del caudillismo y todo esto. Tenemos una macroestructura, tenemos el título. El título es Relaciones civiles y militares en Venezuela 1830-1910. Una visión general. Para mí este título es original, a pesar de que es un título un poco largo, sí hace referencia a todo lo que dice el texto, la verdad. El contenido, pues tenemos un contenido netamente histórico, social y político, hablando de lo que fue el caudillismo y todos los sucesos que hubieron desde 1830 a 1910 con respecto a la historia de Venezuela. Y bueno, en este capítulo hablando del caudillismo y su relación con Latinoamérica y cómo era la visión de aquel entonces de todo este tema histórico. Tenemos una superestructura de un texto expositivo, ¿ok? De tipo histórico. Tenemos tema, caudillismo, los detalles súper detallados de todo lo que es el caudillismo. Tenemos un nivel de relación, que es la idea principal, y tenemos niveles de detalles, que son las ideas secundarias. Tenemos un lenguaje que no da chance de interpretaciones, y eso es chimbo. Bueno, no es tan bueno, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no nos da el hecho de poder hacer estudios de semasiológicos de alguna palabra, puesto que habla de conceptos muy arraigados a lo que es la historia, lo que es la sociedad, pero no del punto de vista cultural, sino del punto de vista histórico. Es un discurso escrito de tipo directo, histórico y político, ¿ok? Puesto que, bueno, plantea la idea del autor o del escritor de una manera directa. Entonces tenemos el texto 13. Es un enfoque científico, médico, de un tema. Entonces tenemos la microestructura de este texto. Tiene un párrafo enunciativo, ¿ok? Nos enuncia qué es lo que está por venir con una serie de afirmaciones más que descripciones. ¿Y por qué? Porque luego viene un párrafo de desarrollo descriptivo, porque nos da la descripción detallada de los tipos de tumores, del tratamiento de los tumores, de cómo son los síndromes de tumores y toda esta serie de cosas. Luego tenemos un párrafo de conclusión descriptivo. ¿Por qué? Porque nos sigue describiendo igual de una forma u otra, pero sí erra la idea, ¿ok? La idea principal, pues la descripción de la proliferación de tumores. La idea secundaria, síndromes de los tumores, o dar a conocer los síndromes de los tumores, los posibles tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia y los riesgos que se corre al pasar por alguno de estos tumores o de los tratamientos. Fue un texto bastante bueno con conectores léxicos o un léxico bastante complejo, por así decirlo, por la nomenclatura usada, ¿ok? Tenemos un título que son los tumores. Es el título que yo le otorgué, puesto que el título del texto no estaba implícito. Tenemos un tema que es tratado de la proliferación de los tumores y sus síndromes. Y el contenido, pues un contenido científico donde vaya de salud, médico o farmacológico. O sea, tenemos una superestructura que es el tipo de texto. Vamos a hablar de un texto de tipo descriptivo, nos escribe en detalle las partes o con nomenclatura lo que es los tumores, es decir, la lisis tumoral, tenemos lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos, de Huff-Love, ¿ok? Semántica, da conceptos directos. No permite el estudio semasiológico, sino que se basa simplemente en la nomenclatura que tienen, y aparte no es que tenga un lenguaje inculto que no nos permite hacer este tipo de estudios, puesto que está muy arraigado a significados significantes y ya. Y en los significantes que
están allí no tienen muchos significados por la nomenclatura ya usada. Y eso es bueno dentro de este tipo de textos, puesto que no permite interpretaciones ajenas a otras cosas, y sino ir directo al grano. Y en la salud, pues bueno, interpretar las cosas podrías matar a una persona. Entonces no. Tenemos el texto, tenemos el discurso. Es un discurso escrito de tipo directo médico, ¿ok? Directo porque se plantea la idea del autor de una. Y tenemos, que es un discurso escrito médico, netamente médico, salud, ¿ok? Está escrito probablemente en algún artículo de medicina o de salud, también en algún libro de medicina, pero ahora pasamos al cuarto libro, que es uno de mis favoritos, o el cuarto texto, mejor dicho. La microestructura contiene 3 tipos de párrafos de esta misma forma. Entonces tenemos un párrafo introductor anecdótico. ¿Por qué? Porque nos plantea una anécdota, un hecho curioso. Nos dice una comparación que va de la mano con la historia de cierta forma, pero no dentro de la historia. Me pareció muy curioso eso. Tenemos un párrafo descriptivo, nos plantea la descripción física de Lucas. Un párrafo de conclusión de desenlace, porque nos habla de que el tío Lucas siempre va a ser el tío Lucas. Tenemos una idea principal, describir físicamente a Lucas. La idea secundaria, la apariencia no es lo más importante, y también yo puse acá de idea secundaria, aunque la moda se vista de esa mona se queda, porque es muy interesante. En el texto nos habla de esto, es la moraleja que nos deja el texto, de que una persona, por más estudiada que sea, siempre va a ser esa persona. Siempre vamos a tener licencia de lo que fuimos y lo que vamos a hacer en una especie de mezcla, pero siempre las personas que nos vieron crecer nos van a ver como esa persona. Eso es lo que yo comprendí del autor y me pareció muy bonito. Macroestructura, tenemos el título. Para mí el título se llama El tío Lucas, no tiene título implícito, yo se lo otorgué, ¿ok? El tema refleja que por más que cambiemos tendremos una misma esencia, como ya les dije, no vamos a cambiar quiénes somos. Y contenido, pues es un contenido narrativo, un cuento, ¿ok? Una historia breve. Tenemos el tipo de texto, una narración. Recordemos la estructura de la narración. Tenemos narración, sucesos de hechos, trama, descripción de personajes, moraleja, que es todo lo que sucede dentro de este texto, ¿ok? Por ejemplo, tenemos narración, lo que sucede en el texto. Sucesión de hechos, qué es lo que pasa uno detrás de otro, ¿ok? Luego viene la trama, en dónde se desenvuelven estos sucesos. Descripción de los personajes, pues se hace una descripción detalladísima de cómo era el físico y cómo se vestía Lucas. Y luego tenemos una moraleja, la cual es no perder tu esencia. Tenemos un estudio sociológico dentro de esto que me llama muchísimo la atención, que es pastores. Y de hecho dentro del texto lo dice, y cito, no de almas, sino de verdaderas ovejas, puesto que a pastores puede interpretarse como pastor de iglesia o pastor de ovejas. Y tenemos corteza también. La corteza dentro de un árbol pues es la capa superficial que lo protege de la lluvia, el sol, diferentes cosas o diferentes amenazas. Pero cuando hablamos de la corteza del ser humano o de un hombre, por así decirlo, como lo dice dentro de este texto, habla de la fortaleza de ese ser, ¿okay? Entonces tenemos el discurso indirecto escrito, porque está escrito en un texto, discurso escrito, indirecto, literario, ¿ok? Ese es el tipo de discurso que manejamos acá, o que maneja el autor acá, ¿ok? Ahora vamos con el video número 1. Dentro del análisis nos mandaron a ver qué tipo de estructura textual tenían algunos videos,
¿ok? Dentro del primero tenemos a Juan Luis Guerra, fue el video que yo elegí, te podemos elegir entre tres. Elegí Juan Luis Guerra, Las Avispas. Es una canción, mejor dicho. Su estructura textual me llamó mucho la atención porque es dentro de su microestructura tenemos párrafos citatorios de la Biblia y de los Salmos dentro de una canción que no consideramos que sea religiosa. Idea principal: comprende la enseñanza de no molestarse por el enemigo, que Dios se encargará de eso. Ideas secundarias: pues dar a conocer ciertas partes de la palabra de Dios, difundir de una nueva forma los cánticos de Dios y conocer sobre la religión, a los jóvenes sobre todo, porque a la hora que salió esa canción pues fue un boom y los jóvenes no dejaban de bailar esta canción, no dejábamos de bailar esta canción. Yo estaba chiquito pero igual yo no dejaba de bailar esta canción, y me pareció muy interesante que lo haga de esta forma como para llegar a más personas. Tenemos los conectores nexivos, ¿ok? Tenemos también, es uno de los que más se usa dentro de este texto, dentro de este texto lírico, lo diré así, o bueno, texto artístico. También tenemos el marcador discursivo me dijo, pues nos da la idea de que Jesús está hablando con él. Cuando dice Jesús me dijo que le dijera que el enemigo que me riera cuando el enemigo, bueno, eso habla del marcador discursivo me dijo, ¿ok? Hace referencia a que Jesús habla con él cuando no es un hecho real. Y él también pues un conector nexivo, ¿ok? Es el único o uno de los únicos que hay dentro de esta canción, ¿ok? Tenemos la macroestructura tema. Habla sobre las enseñanzas de Dios y de que los enemigos no deberían molestarnos. Título, según Van Dijk, hace falta recordar un poco, es el nombre que le damos al texto, ¿ok? Van Dijk nos dice que es el nombre del texto y que tiene características. Estas características son: debe conectar con el tema y debe ser original, ¿ok? Debe tener esa originalidad. Y yo no me esperaba que una canción que se llame Las Avispas hable de esto. Entonces me parece muy original. Y tiene que ver con el tema, sí, porque dice la parte de las avispas dentro del coro, ¿ok? Tenemos la superestructura, es un texto descriptivo, pero también podría ser enunciativo porque tiene una sucesión de enunciados más que de descripciones por citas, ¿ok? Y bueno, sí tiene una nomenclatura diferente, pero no tanto porque se logra entender el mensaje, no como en otros casos, como fue el caso del texto médico, que costaba entender un poco el mensaje, puesto que no manejamos toda la nomenclatura necesaria. Eso en cuanto a la estructura de este texto. Vamos con el ejercicio número 2, que era el video número 2. Tenemos significado, ¿ok? Vamos a hablar del significado, de la semántica y la pragmática. Leo y cito. La semántica es el significado que le damos a los signos lingüísticos y es el estudio científico de los contenidos lingüísticos. Otaola o Morris habla de la semántica y estudia la relación de los signos desde el uso designado de un lugar o tiempo específico. Muy importante esto, porque la semántica nos habla de los signos lingüísticos, ¿ok? Del significado de todos estos signos lingüísticos y su relación entre cada uno de ellos. Muy importante, puesto que la semántica denota y connota, ¿ok? Tiene un hecho denotativo y un hecho connotativo. Es muy importante saber esto y tenerlo en mente, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de lo que es pragmática. Y cito: la pragmática, por su lado, es la relación entre el enunciado y el contexto. Morris dice: es la ciencia de relación de los signos con sus intérpretes, considerando los aspectos psicológicos, sociológicos, culturales que determinen la interpretación de una manera determinada. También es la esfera afectiva, nos dice Carreño. ¿Qué quiere decir esto? La pragmática nos
los hechos sociales, culturales, psicológicos que pasa un individuo a la hora de hablar, puesto que todo eso influye en nuestra forma, en nuestro léxico, en nuestra capacidad lexical y nuestra forma de pronunciar y todo algún discurso. Pero hablando de semántica, hablamos del significado de los signos lingüísticos dentro de cualquier espacio o tiempo determinado, ¿ok? La pragmática no está dentro de un espacio o tiempo determinado. Esa es una de las diferencias más importantes que debemos tomar en cuenta a la hora de hablar de pragmática y semántica. Un ejemplo puede ser: no todos hablamos igual, y la pragmática se da cuenta de esto, puesto que los diferentes niveles sociales, a pesar de que no nos gusta que existan, marcan una diferencia en la forma de hablar, en la forma y las modalidades del habla. Y también tenemos esta esfera afectiva, que es toda la parte psicológica de que un niño no habla igual que un adulto, y así sucesivamente. Pero hablando de un lugar y un tiempo determinado donde transcurre un discurso, hablamos de semántica, ¿ok? Y de los signos lingüísticos que allí están, ¿vale? Entonces tenemos un ejemplo: casa, con semántica. Es una vivienda unifamiliar donde viven personas o una persona. Y también puede ser sinónimo de seguridad. Para nosotros significa seguridad, calor, hogar, familia. Tiene diferentes significados. Ahora tenemos lo que es cama, por pragmática, que simplemente es un lugar donde nosotros podemos ir a descansar. ¿Ok? Se los dejo allí. Pasamos ahora a lo que es el video 3, secretos de Estado. Microestructura. Tiene una idea principal, que es la guerra de Irak. Una idea secundaria: cómo funciona la publicación de información sensible, cómo actúan los gobiernos y cómo consideran la verdad de los hechos y los negocios detrás de la guerra. Muy importante saber todo eso. Muy buena película, por cierto. Macroestructura, tenemos secretos de Estado. Ese es su título. Tema: una chica publica los secretos de la inteligencia británica para evitar la guerra, cosa que no logró mucho, pero lo intentó. Y el contenido, pues, es un contenido netamente social, basado en hechos reales. Esto es muy importante. Y político y gubernamental. Me llama mucho la atención la estructura y la macroestructura y superestructura de este texto. Es un texto de tipo narrativo porque cuenta una serie de hechos y sucesos enmarcados en un marco cronológico seguidos, pero inicia por el final. Los primeros 2 minutos de película de película o de filmación son ella en su juicio final, y luego cuenta todo lo que sucedió antes de que ella llegara ahí. Es una organización textual la cual es muy poco común, pero muy vista en las películas, pero no en los libros. Ahora vamos a hacer el estudio semasiológico y onomasiológico de ciertas palabras. Tenemos la palabra tara, ¿ok? La palabra tara puede ser denotada de muchas formas, ¿ok? Tiene significado de peso de vehículo, pero yo lo conozco como una especie de animal o un insecto llamado langosta. Pero yo le digo tara, para mí es una tara. Pero en Colombia le dicen tara a una serpiente venenosa. También en Chile se le dice tara a una planta vistosa, verde. Que entra ahí los diferentes significados dentro de una misma palabra, y eso es semasiología. Ahora vamos con vela. Vela es un artículo para iluminar, un objeto para iluminar hecho de cera o de cebo. También se conoce como un trozo de tela utilizado por las embarcaciones para tomar velocidad. Hay embarcaciones que se llaman veleros. ¿Por qué? Porque tienen una vela o varias velas. Se utiliza a través del viento, con el choque del viento, para darle velocidad a las embarcaciones. Tenemos la palabra talón. Esto me parece muy interesante. Talón puede ser ir a pie, ir a talón, ir a pie. Talón también puede ser la parte del
la parte trasera o inferior de las armas. También puede ser talón de Aquiles, debilidad. Total, ese es mi talón de Aquiles, es mi debilidad. Parte del pie del ser humano. ¿Ok? Ahora tenemos Coco. Coco puede ser interpretado de muchas formas y por un venezolano más. Porque el venezolano enriquece mucho el léxico diariamente. Entonces tenemos Coco, una fruta proveniente de la palmera o del cocotero. Es blanca, dura. Pero Coco, por su similitud, también puede ser cabeza. Y cabeza de coco puede ser una persona muy cabezona, pero también puede ser una persona muy inteligente. Eso ha sido todo hasta ahora. Y es muy importante recordar que los hechos de la semántica, los estudios del texto son muy importantes, puesto que nos damos cuenta de que, por ejemplo, una canción tiene un tipo de estructura textual. Y me pareció muy curioso haberlo estudiado de esta forma. Así que bueno, muchísimas gracias. Eso ha sido todo. Mi nombre es Douglas Araujo y hasta la próxima.